tema que vamos a analizar es el cálculo de máximos y mínimos. Para resolver este tipo de ejercicios tenemos dos maneras. Uno es el criterio de la primera derivada y el otro es el de la segunda derivada. Para efectos de este curso solamente veremos el criterio de la primera derivada. Aquí tenemos el primer ejercicio. ¿Cuáles deben ser las dimensiones de un terreno rectangular para cercarlo con 80 metros de valla, de modo que su área sea máxima? Antes de iniciar, debemos de tener en cuenta que es necesario recordar las fórmulas de derivación que vayamos a necesitar. Hacemos un dibujo de lo que nos pide el ejercicio. Como es un terreno rectangular, aquí lo tenemos. No sabemos cuáles son sus dimensiones, que es lo que queremos sacar. Por lo tanto, vamos a asignarle una variable. Al largo le vamos a poner x y al ancho le vamos a poner la y. Lo que sí sabemos es que se quiere cercarlo con 80 metros de valla. Cercarlo pues es el contorno del terreno, lo que significa que es el perímetro. Y sabemos que el perímetro de un rectángulo pues es la suma de sus lados. Establecemos la ecuación: 2 veces el valor de x más 2 veces el valor de y debe ser igual a 80, que es el perímetro. De aquí tenemos que despejar la y para tener una función con respecto a x. Aquí tenemos la expresión ya despejada. Tenemos 2x más 2y igual a 80. Despejamos la y, primero le quitamos el 2x, es positivo, lo pasamos negativo. Luego le quitamos el 2 a la y, que está multiplicando, pasa dividiendo a todo. Y hacemos la división: 80 entre 2, 40. 2x entre 2, el 2 se elimina con el 2 y nos queda x nada más. Tenemos que sacar otra función, que va a ser la función que vamos a derivar. En este terreno podemos sacar perímetro y también podemos sacar el área. En este tipo de ejercicios tenemos que encontrar dos ecuaciones para sustituir una en la otra y empezar a aplicar el criterio. Siempre la primera ecuación a encontrar se va a basar en los datos que nos dé el ejercicio. Por ejemplo, en este sacamos primero el perímetro porque es el dato que nos da. Nos dice un terreno rectangular que se quiere cercar con 80 metros de valla. 80 metros representa el perímetro que se quiere utilizar. Por eso sacamos primero el perímetro. Si nos hubiera dado el área del terreno, pues entonces hubiéramos utilizado primero la fórmula del área. Entonces, aquí tenemos el área del rectángulo es base por altura, que es x por y. Como ya sabemos que y es igual a 40 menos x, vamos a sustituirlo en esta ecuación. El área es igual a x que multiplica y, que es 40 menos x. X por 40, 40x. X por x, x cuadrada, más por menos, menos. Haciendo el acomodo, hay que recordar que en las ecuaciones primero van las variables a un exponente mayor y al final van las constantes. Entonces tenemos aquí menos x cuadrada más 40. Esta es nuestra función con respecto a x. Y esta es la que vamos a utilizar para aplicar el criterio de la primera derivada. El primer paso ya está. El segundo dice obtener la derivada de la función f de x. F' de x, recordar que la derivada también se puede expresar como f'. Derivada de menos x cuadrada, 2x, negativos. Derivada de 40x, 40. Aquí tenemos ya la derivada de la función, la primera derivada. El segundo paso nos dice que esta derivada tenemos que igualarla a 0. Aquí la tenemos, menos 2x más 40 igual a 0. Y a partir de esta ecuación, obtener el valor de x. Vamos a solucionarla. El 40, que es positivo, se pasa a negativo, quedando menos 2x igual a 0 menos 40. Despejamos el 2 que está multiplicando, pasamos dividiendo, x es igual a menos 40 entre menos 2. Menos entre menos, más
40 entre 2, 20. Y aquí ya tenemos el valor de x, que es el largo del terreno. Para sacar el valor de y, recordamos la expresión que sacamos al inicio, que decía 40 menos x. El valor de x ya lo tenemos. Sustituimos y obtenemos el valor de y. Sería igual a 20. Por lo tanto, tenemos que tanto x como y deben ser 20 para que el área cubierta por una valla de 80 metros sea la máxima. Y con esto hemos encontrado los valores. Ahora, ¿cómo sabemos que es máxima el aprovechamiento con estos dos valores? Vamos a comprobarlo. Hay que evaluar la derivada puntos antes de su valor y unos puntos después, en este caso del valor de x. Sabemos que x vale 20, entonces vamos a utilizar un valor antes de 20 que es, vamos a utilizar 19.5. Esta es la derivada. Evaluándola en 19.5 nos da igual a 1. Evaluar significa pues sustituir el valor de la x. Menos 2 por 19.5 nos da 39 negativos. Más 40 o 40 menos 39 es igual a 1. Esto da positivo. Ahora hay que evaluar la derivada con un valor mayor al valor de x, que es 20. Teniendo como resultado que es igual a menos 1. Para 19.5 es positivo, para 20.5 es negativo. Y el criterio nos dice, si va de más a menos, quiere decir que este punto es máximo. Por lo tanto, aquí tenemos la comprobación de que estos son los valores máximos para aprovechar un área cubierta con 80 metros de valla. Esto sería el valor de xc, que es el valor en x del punto crítico, y este sería el valor de yc, que es la coordenada en y del punto crítico.